tema de agua y sustentabilidad, de los desafíos a las soluciones. Este tema se va a desarrollar en el marco del Día Mundial del Agua y estaré fungiendo como moderadora, una servidora, Vianney Torres, coordinadora de apoyo para el desarrollo de la investigación y el posgrado. Y los panelistas que nos acompañan el día de hoy es el doctor Felipe Adrián Vázquez Gálvez. Doctor, muchas gracias. La doctora Ana Cristina García Vázquez. Gracias. El doctor Héctor Ferral Pérez y el maestro Mario Enrique Vázquez Valles. La doctora Ana Cristina nos acompaña de la Junta Municipal de Aguas. Muchas gracias por estar aquí. Y para empezar, pues voy a hacer una pregunta abierta para que me respondan desde sus diferentes perspectivas, ¿sí? La parte de la investigación y la parte de la gestión del agua. ¿Cuáles son los principales desafíos relacionados con la disponibilidad y calidad del agua en la actualidad? Doctora, por favor. Ok, bueno, pues retos yo creo que tenemos muchos, muchísimos, empezando desde la disponibilidad. Y al momento de hablar de disponibilidad, pues también lo que se relaciona es la calidad del agua, que ahorita, por ejemplo, vemos que ahora esto es a nivel mundial, o sea, el deterioro de la calidad química viene en consecuencia de la explotación de nuestros acuíferos. Sí. Eso es en la parte de disponibilidad. Pero en la parte de abastecimiento, pues tenemos retos como infraestructura y además la cultura del agua, que yo creo que es un tema clave y muy importante en la gestión. Entonces, como que los básicos para mí son esos. ¿Podemos extendernos? Sí, claro. Cantidad, calidad y cultura. Sí. O sea, de manera concreta, pero ¿quién puede resolver? El tema de la cantidad y la calidad es difícil, ¿sí? ¿Quién puede resolver el tema de la cultura? Yo creo que mucha parte, pues la sociedad, pero bueno, también va incluida la educación. En esa parte, pues es el sector educativo. Claro. Pero también, pues es la parte de gobierno, ¿no? O sea, yo creo que los tres actores son importantes y son clave para que esto funcione. Entonces, creo que debería ser una sinergia entre los tres actores, no nada más uno. Eso es importante porque de pronto no lo vemos. De pronto decimos, es que el gobierno no hace nada. O es que la población tiene la culpa. No, bueno, es que si no existe esta sinergia, ¿no? Y si no mostramos, ¿sí? O les hacemos saber a las personas cuáles son los verdaderos problemas, no lo vamos a lograr. Doctor. Bueno, yo creo que uno de los grandes... voy a dividir mi respuesta en dos partes. La primera es, hay un debate casi filosófico en relación al agua. ¿Debemos manejarla como un commodity o como un derecho? Porque eso hace una enorme diferencia. El commodity, pues es como el café, el petróleo, o sea, oferta, demanda, y normalmente eso va vinculado a la parte de darle un valor real o darle un precio que corresponda al valor real del agua. Cuando es un derecho, el tema del valor y el precio se desacoplan. O sea, simplemente el precio corresponde a lo que la gente puede pagar y el valor, pues, es el que realmente cuesta extraerla, purificarla y todo eso. Y este es un debate que está de alguna forma resuelto en el papel, sobre todo en México, donde ya dijimos, en México el agua es un derecho y lo definimos constitucionalmente y caiga quien caiga. Pero a la hora de invertir en la infraestructura, el tema se vuelve complicado porque entonces somos los contribuyentes los que tenemos que subsanar de otra manera, vía impuestos o como sea. Y el otro elemento importante, de manera muy breve, es la tecnología. Para fortuna, el agua es el recurso más abundante del planeta Tierra, pero no la podemos tomar el agua del mar, ¿verdad? O sea, pero hoy existe la capacidad tecnológica para depurar el agua. De hecho, muchas ciudades, incluyendo Juárez, estamos ya viendo en el horizonte el momento en que ya tengamos que darle al agua un tratamiento completo
para que ya no haya, o sea, del agua al drenaje, purificarla y volverla a meter a la red de agua. O sea, darle un ciclo completo, porque ya no podemos darnos el lujo, ya ni siquiera de línea morada, o sea, ya no nos va a alcanzar. Entonces, lo que sigue después de eso es más tecnología. Hay que traerla desde el mar o hay que jalarla de acuíferos que no son potables y convertirla en potable. Entonces, hay esos dos elementos. Para lograr este avance tecnológico, necesitamos los recursos financieros que no podemos adquirir si no hacemos del agua si no hacemos un esquema financiero que permita que el agua o los usuarios del agua, que somos todos, paguemos por ese desarrollo tecnológico. Entonces, esto se vuelve, en mi opinión, es un bucle. Es un bucle que constituye, desde mi punto de vista, digamos, el reto más importante como sociedad para resolver. Por favor. Bueno, pues mis colegas tocaron pues, un punto que yo también considero igual, o sea, en la parte de la disponibilidad, también creo que la parte de disponibilidad del agua no es tanto en función de la cantidad, considero que también es mucho en función de la calidad, como mencionaron. O sea, sí, como mencionó el doctor Adrián, tenemos una gran cantidad de agua, es el más abundante, es el planeta azul, pues. Pero el problema es a qué calidad podemos consumir. O sea, no todo el agua tiene la misma calidad, no todo el agua la podemos utilizar para servicios potables, para servicios de limpieza, para riego, para alimentación, para procesos. Entonces sí hay toda una segmentación. Y en ese sentido, pues también considero que la tecnología, pues sí puede jugar un papel muy importante para poder solventar esa parte de que pues tenemos un gran abanico de calidades y pues cómo manejar. También creo que ese es un punto que tenemos que llegar a discutir de cómo podemos implementar algún esquema para poder manejar este tipo de calidades de agua y poder darle un uso y generar todo este esquema de utilización del agua y entrar a este proceso de economía circular. Sí, pero si utilizamos, o sea, si nosotros clasificamos el agua de acuerdo a su calidad, ajá, y al final de cuentas tenemos una sola red de distribución, ¿no? Entonces, no sería, y lo pregunto desde la ignorancia, ¿no sería más ideal hacer la parte del tratamiento, que es lo que señala el doctor Adrián, del tratamiento para que toda el agua tenga la misma calidad? ¿No sería más factible? Pregunto yo. Eso sería como lo ideal, pero realmente pues sería bastante caro, porque podemos tratar el agua dependiendo de dónde de la calidad que llegue y a la calidad que queramos que llegue final, pues. En ese sentido, dependiendo de nuestros procesos, nuestros efluentes o nuestra agua de descarga va a tener distintas calidades al final. Y no va a ser lo mismo, por ejemplo, potabilizar un agua que provenga de un proceso que tenga una alta concentración de metales pesados, por ejemplo, tóxicos, componentes químicos que son bastante difíciles de remover, a un proceso que provenga, por ejemplo, aguas grises, que es un poco más fácil y podemos utilizarlas más sencillo. Entonces sí tendríamos como que, pues sí, es mucho trabajo, es implementar pues infraestructura. Caeríamos en lo mismo de, bueno, entonces es un derecho, es un commodity, o sea, quedamos en ese bucle, pero sí es un punto que tenemos que empezar a gestionar. Hay lugares, por ejemplo, estaba leyendo hace poco como Singapur, que Singapur es un ejemplo, pues, de sustentabilidad, así se manejan ellos, y en este sentido, ellos, pues, al ser una isla, su independencia hídrica, pues, es muy limitada, o sea, necesitan importar agua. Pero pues ahora están implementando nuevas infraestructuras para poder tratar sus efluentes dependiendo de dónde lleguen y puedan utilizarlos a diferentes calidades. Entonces es ahí donde están implementando desalinizadoras, están implementando plantas de tratamiento de agua para pues sus desechos, para el agua doméstica, están implementando pues plantas de tratamiento también en las empresas para poder recircular en algún proceso. Entonces, pues sí. Pero están implementando eso desde principios de siglo. Claro. Desde entonces ellos ya tenían procesos de recuperación de agua, de tratamiento de agua,
Y en alguna ocasión alguien decía que trataban el agua hasta 9 veces antes de tratarla y regresarla al efluente. Es decir, la reutilizaban constantemente precisamente por sus limitaciones. Entonces, creo que en ese sentido nosotros ya estamos a años luz de Singapur. ¿Qué opina, maestro? Sí, por supuesto. Coincido plenamente con lo que mis colegas han expresado. Y si regresamos un poquito a la pregunta original, de los aspectos que de alguna manera influyen hoy en día en la disponibilidad de agua y demás, creo que hay dos importantísimos. Uno es el cambio climático y otro es digamos, la desigualdad en el acceso al agua. Sí. Los temas de justicia ambiental. El cambio climático es muy importante porque está alterando los patrones de los ciclos naturales que conocimos por siglos. Entonces, se está... Cuando creíamos que el agua era un producto infinito, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático está propiciando pues, estos ciclos anómalos de sequía en algunos lugares, lluvia abundante. Y algo que yo siempre he pensado que a nosotros pareciera que no nos afecta, pero sí estamos en un mundo globalizado, es el derretimiento de los hielos. Si vemos las fotografías de cobertura de los hielos, año con año, es alarmante la manera en que están desapareciendo y todo lo que eso implica. Pareciera que tenemos más agua dulce, pero realmente no. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que todavía los impactos verdaderos del cambio climático están por verse. Apenas es como muchos dicen la punta del iceberg. Entonces, lo que planeemos ahorita no necesariamente va a servir, nos va a funcionar en el corto o mediano plazo, porque hay una gran inseguridad. La otra es la llamada crisis hídrica, ¿no? Que es a nivel mundial. Y no es muchas veces que no haya agua, es simplemente que la infraestructura no es suficiente y el acceso al agua no es parejo. Entonces, ahí son problemas de gobernanza, son problemas de hábitos, ¿no? De capacidad de los gobiernos también, ¿no? La tecnología es una gran cosa y yo creo que sí es una de las herramientas clave de la solución de la problemática. Tecnología, gobernanza y educación. Pero bueno, también de manera general, ¿cuáles son los factores que están contribuyendo a la crisis hídrica en las distintas regiones? Son tres los principales. El crecimiento de la población, por supuesto. El uso intensivo de recursos para la industria. Sí, que bueno, a final de cuentas la agricultura es la que lleva entre el 60 y el 80% del en nuestro recurso. país eso sucede, el 70% del agua potable va a zonas agrícolas, ¿no? Entonces, yo diría crecimiento de población, el uso intensivo en la agricultura y industria y esta, digamos, sobreexplotación de muchos de los acuíferos, ríos y lagunas. O sea, eso es lo que yo veo como causas directas. Y la contaminación. Y va ligada con todo. Mientras más población hay, más contaminación, ¿no? Sí. Mientras más agricultura hay, más contaminación. De las aguas de retorno agrícola, el uso intensivo de plaguicidas, de fertilizantes, se reciclan. Se reciclan. Entonces, cambiando incluso los ecosistemas, ¿no? Impactando los ecosistemas de manera directa. Muy bien. Aquí voy a integrar un par de preguntas acerca de los factores que contribuyen a la crisis hídrica, sí, pero, y aquí lo respondió de cierta manera el maestro, el crecimiento urbano y la industria y la agricultura, cómo influyen en la presión de los recursos, sobre los recursos. O sea, son los tres factores, ¿sí? O los tres usuarios que realmente tienen un impacto. Pero cómo influyen, encaminándonos un poco a cómo lo podemos cambiar. Doctor. Hay un modelo de análisis muy utilizado en el sector ambiental, que es el nexus entre agua, energía y seguridad alimentaria. Y no podemos así como variar unos sin afectar los otros. Entonces aquí el tema central es, el tema de la energía, por ejemplo, es un tema muy importante. Es un tema tecnológico, pero también es un tema de qué tan eficientes somos en el manejo de la energía. Y el tema, la disponibilidad del agua, bueno, ya lo habló Cristina y mis colegas, pero el tema de la seguridad alimentaria es un tema que a mí me parece que a veces lo dejamos fuera. Miren, en mi punto de vista,
bueno, una cuestión que a mí me parece muy provocadora es, antes del año 2000, la mayor parte de la población humana vivía fuera de la ciudad, era rural. Del año 2000 para acá, la mayor parte de la humanidad vivimos en ciudad. Sí. Entonces, el asunto urbano es un asunto nuevo. O sea, todas estas presiones son nuevas. O sea, y el hecho de que en los últimos 25, 30 años hayamos triplicado el número de megaciudades. Megaciudades es una megaciudad es cuando tiene más de 10 millones de habitantes. O sea, las hemos triplicado. O sea, ahorita, no sé, habrá unas 50, 60 o más ciudades, megaciudades en el mundo. Y esto, desde luego, son problemas nuevos. O sea, si nos vamos a pensar, estamos hablando de 25 años, básicamente, en que nos convertimos ya en una humanidad urbana. Sí. Entonces, obviamente, el cambiar, por ejemplo, los patrones de alimentación y decir, bueno, ahorita sembrar, lo vemos aquí muy con nosotros, ¿verdad? Con los nogaleros. O sea, en alguna ocasión hicimos un estudio, muy brevemente se los comento, un estudio donde se les informó a los nogaleros, pues, cómo estaban las curvas, cómo se iba a acabar el agua, cómo había que empezar a cambiar y modificar y todo eso. Y los cuates dijeron, miren, cuando ya no hay agua, pues ya veremos a qué nos dedicamos. Pero mientras haya agua, le vamos a seguir. O sea, la inercia es muy fuerte. En realidad tenía que haber dicho, cuando ya no hay agua, moriremos de sed, pero en realidad ellos lo veían como una inversión, ¿no? O sea, cuando esta ya no sea redditora, nos cambiamos. Cuando hicimos un estudio, por ejemplo, de cuáles serían las opciones de cambio, por ejemplo, en el caso del nogal, que ahorita tiene una demanda tremenda, el único cultivo que le competía para ser más rentable era la marihuana. O sea, todos los demás cultivos producían menos dinero. Entonces, ¿cómo convenzo a estas personas que son altos consumidores de agua a que se cambien a otro? En México, por ejemplo, la mayor parte de nuestros productos agrícolas fundamentales para la seguridad alimentaria, como el maíz y el frijol, se dan en los estados del norte, donde prácticamente todos son de riego. sí. Entonces necesitamos energía y necesitamos agua, extraerla de algún lado, de una presa o lo que sea. Mientras que estados como Texas o Kansas, Oklahoma, con la pura lluvia y el Mississippi, o sea, tienen suficiente agua para tener mucha producción. El otro elemento, para no extenderme más, es que tenemos que acoplar a esto el tema de la Revolución Verde. O sea, la Revolución Verde es lo que permitió que nos volviéramos urbanos. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar cómo esa Revolución Verde se continúa tecnológicamente para producir los alimentos con una baja huella ecológica o una baja huella de carbono. Es decir, a lo mejor reconvertir, en algunas ciudades, por ejemplo, están reconvirtiendo las industrias, las naves industriales de principios de siglo en invernaderos gigantescos. Y entonces países donde, por ejemplo, el invierno es muy extenso, ahora producen vegetales todo el año, ¿verdad? Y los están surtiendo a los supermercados. Entonces, hay que cambiar muchos paradigmas y muchas inercias que tenemos que, pues, analizar, ¿verdad? O sea, transformar la producción intensiva, es decir, producir más por menos. Producir mucho más con menos. Con mucho menos, por favor. Bien, y en ese sentido va la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas que están contribuyendo actualmente al uso eficiente del agua? Y, lo que es mejor, ¿qué tan difícil o cómo podríamos adoptarlas? Bien. Sí, efectivamente vivimos en un momento de una revolución tecnológica. Y la tecnología, como dije, puede ser una herramienta muy útil para eso. Si hablamos de riego, en el área de riego, por cierto, por ahí leí que un hogar consume más agua que una persona por día. La cantidad de agua que requiere un hogar es más que lo que consume una persona diariamente. Bueno, sí, fácil. Y con las prácticas de riego por inundación, pues la eficiencia es baja. Entonces, la tecnología puede contribuir ahí en áreas de agricultura con riego específico, de goteo, con sensores que miden la humedad del suelo, y entonces se dosifica el agua en función de lo que las plantas van necesitando. Por ahí muchísimas otras cosas, ¿no? Pues, creo que el campo es muy extenso. En el Observatorio del Agua, que es una iniciativa apoyada por la universidad, en otra oportunidad podríamos platicar amplio de esto. Uno de los patrocinadores es una organización en Estados Unidos que se llama
el hogar de 50 litros. La teoría que ellos manejan, su filosofía, es de que con 50 litros por habitante es más que suficiente para cubrir todas las necesidades de una persona con suficiencia. Claro. Y están Estamos apoyando. en 300, ¿no? Están Sí. En algún momento se propuso la Comisión Nacional del Agua, a principios del siglo precisamente, haciendo unos análisis, se decía que su idea era bajar a 150, creo. Exacto. Creo que solo se quedó desafortunadamente. Por ejemplo, les quiero comentar esto, estamos hablando de tecnología. Esa iniciativa está trabajando con los fabricantes de electrodomésticos en Estados Unidos y tienen proyectos ya demostrativos, digamos, con tecnología madura, o casi lista ya para ser mandada comercialmente en California. Y han desarrollado con los fabricantes de electrodomésticos una generación nueva de lavadoras, de refrigeradores, de ese tipo de cosas, totalmente basados en Internet de las cosas, tecnología de punta, sistemas y todo lo demás. Entonces, una lavadora, yo pongo la ropa y tiene sensores que determinan el tipo de fibra, el color que tiene, el peso, la cantidad de agua adecuada, el ciclo que necesita en función de la fibra, la cantidad de detergente, el tipo de detergente. Y los resultados que han tenido ahora de ahorros han sido notables. Claro, ahorita no es para todos, seguramente es muy costoso, pero eso es el futuro. Eso es el futuro. Va a llegar el día en que todos nuestros electrodomésticos van a ser así de inteligentes y orientados a la sustentabilidad, van a consumir menos energía, menos agua, menos recursos. Y eso va a ayudar, y eso es tecnología. Y en la gestión del agua, ¿qué tecnología se está adoptando? Porque ustedes están en la área de gestión, ¿qué tecnología se está adoptando para asegurar esa eficiencia? Porque una cosa es lo que nosotros hacemos en nuestra casa, responsable o irresponsablemente, pero ustedes también tienen la manera, a lo mejor, de asegurar un poco esa eficiencia. ¿Qué tecnologías están adoptando? Hay un departamento de eficiencia física que, pues, como su nombre lo dice, bueno, se dedica a buscar así que las pérdidas. Se está poniendo correladores, bombas, se están cerrando sectores, se está trabajando la sectorización, va avanzada, pero pues está trabajando. No, es una ciudad pues compleja. Sí. Años de trabajo, va avanzando, pero yo creo que hay buena iniciativa y buen porcentaje de avance. Sobre todo que se están poniendo también los medidores inteligentes. Obviamente, pues es buscar la gestión de pérdidas. En el departamento de agua potable hay el año pasado se contrató un estudio por medio de una imagen satelital que nos detecta fugas las no visibles. Por medio de manchas en las imágenes satelitales, nosotros podemos ver dónde están las fugas que no vemos. Entonces, pues ya con geófonos era ahí revisar en sitio y pues ver si hay agua ahí, y sabemos que pues obviamente es por una fuga, y entonces ya entraban los muchachos a cambiar tubería. Entonces sí se está implementando, se está trabajando. Yo nada más quería agregar ahorita un punto que se me hace que, por ejemplo, en la parte de alimentación que mencionaba el doctor Vázquez, hay algo que, por ejemplo, vi un estudio en Europa, y de hecho hay resultados de la ONU, que por ejemplo hablamos de seguridad alimentaria, ¿no? Sí. Obviamente tenemos agua para poder producir, para poder tener alimentos, pero al momento de tener alimentos, a veces es más de lo que nosotros necesitamos. Sí. Porque en ese estudio dice que Estados Unidos es de los países que más desperdicia comida. Entonces, hay agua ahí no contabilizada, hay agua que no vemos para la producción de estos alimentos, que se tira, que se desperdicia. Es como si abriéramos la llave y la tiráramos, ¿no? Así es. Entonces, vuelvo al tema en un inicio, que parte de la educación pues también es el saber consumir. Sí. A lo mejor son cosas que no vemos o que no tenemos idea de todo el agua que está detrás de producir una manzana, un kilo de carne, lo que sea. O sea, cualquier cosa que sea de alimento tiene todo un proceso. Y como decía el doctor, o sea, y no solo es agua, también es energía. Y hay un desperdicio enorme. De hecho, hay estudios que reportan que del 100% de la producción de alimentos en el mundo, el 50% se desperdicia. ¿Sí? O sea, ¿qué tan eficientes somos a la hora de consumir? O sea, no solamente el agua directamente, sino
todo el entorno. Entonces, doctor, ¿qué puede hacer la investigación científica para aportar soluciones sostenibles a los problemas hídricos? Algo que pues siempre ha caracterizado a la ciencia es crecer sobre un paradigma y luego romper ese paradigma. Entonces, ahorita, pues lo que hemos discutido, considero que pues, son varios paradigmas, que es algo que está padre del agua, que me gusta mucho, que es multidisciplinaria y abarcamos muchos paradigmas, como por ejemplo, cómo consumimos, cómo gestionamos nuestra agua, o sea, qué es más importante, tomar agua o comer, qué es más importante, el desarrollo económico o el desarrollo de las poblaciones, la equidad, o sea, todos esos son paradigmas que pues tenemos establecidos, pero dentro de las universidades pues nuestro trabajo es eso, ir generando conocimiento para que con estas bases ir rompiendo y generando nuevos paradigmas que nos permitan acercarnos a una solución para lo que tenemos ahorita. Entonces, pues la investigación es muy importante en este sentido porque si se dan cuenta, estamos tocando temas, por ejemplo, de tecnología, de innovaciones tecnológicas, tanto en la parte, por ejemplo, de uso de los materiales, la implementación de estas tecnologías que también forman parte de muchas nuevas investigaciones, que son las tecnologías basadas en la naturaleza, que es Nature-Based Technology. Es algo que lo pueden encontrar en muchos papers y pues básicamente es pues optimizar todos estos procesos biotecnológicos que ya conocíamos, Sí. La cosecha de agua, los invernaderos, cosas que ya teníamos, pero pues que tenemos que retomarlas y cómo las implementamos pues en nuestro nuevo esquema para seguir creciendo como sociedad y económicamente. También en ese sentido, pues la parte de la gestión, y no solamente la gestión, sino en muchos procesos, es todo esto de la inteligencia artificial, que estamos en un boom de la inteligencia artificial, que sí, efectivamente tiene un coste de agua importante por la parte de cómo manejamos nuestros servidores, pero también es una herramienta que nos da mucho potencial, ya que gracias a esta herramienta nosotros podemos desarrollar algoritmos más complejos en menos tiempo para poder tener este tipo de gestión en tiempo real. Todo esto de los sensores, pues sí, de Internet of Things, que podemos ir monitoreando los procesos in situ y nos puede ayudar a tomar mejores decisiones basados en algoritmos de inteligencia artificial y llegar a predicciones. O sea, es algo que pues ya está casi a la vuelta de la esquina. Entonces, creo que valdría la pena señalar, ¿no? Sobre todo para los estudiantes que nos acompañan, que definitivamente no nos podemos desasociar de la inteligencia artificial. Está aquí y tenemos que usarla. Creo, y que hablando de eficiencia, el punto es usarlo eficientemente, ¿no? O sea, no le vamos a decir a ChatGPT todo el tiempo que nos resuelva la tarea, ¿no? Porque parte de todo es que aprendemos. Entonces, pero pues existe la inteligencia artificial para resolver un montón de problemas y sobre todo para la toma de decisiones basadas en información correctamente analizada. Eso es muy, muy importante. Entonces, ya sabemos lo que hace la investigación. Genera soluciones para tratar de enfrentar estos retos. Pero, ¿qué pueden hacer las empresas en particular y las organizaciones en general para adoptar prácticas más responsables en el uso del agua? Bien, adelante. Bueno, pues los países que están más avanzados en la tecnología del agua son porque se apoyan de las universidades. Por ejemplo, Singapur, los Países Bajos, Israel es un claro ejemplo de cómo sobrellevó una crisis y se volvieron pioneros en el tema del agua. Sí, sobre todo de sistemas de riego. Sí. Eficientaron todo el sistema de riego y de extracción también. Entonces, yo creo que, bueno, como ejemplo, esos países se apoyan de las universidades. El gobierno es el que tiene las universidades, se tienen los centros de investigación, entonces se apoya mucho de las investigaciones. Obviamente, pues para poder tomar decisiones basadas en ciencia y obviamente también pues para gestionar esto con la sociedad. Yo creo que la mayor sinergia tiene que estar entre el gobierno, el sector académico y se me fue el otro. En las empresas. En las empresas, sí. Entonces, al momento de juntar todo esto, pues obviamente vamos a tener decisiones más certeras y podemos predecir un poquito más lo que puede pasar, los riesgos que podemos tener y hacia dónde va nuestra inversión.
Entonces, pues más que nada van de la mano. Si trabajamos de la mano, pues a lo mejor tenemos mejores resultados como los tienen otros países. Pero me preocupa un poco de que han hecho énfasis en el tema del valor y del costo del agua y de qué es más importante, las poblaciones o el desarrollo económico. Digo, para nosotros debe ser claro que las empresas pues están enfocadas en el desarrollo económico. Entonces, ¿cómo se puede llegar a ello para que sí, ok, el desarrollo económico, pero al mismo tiempo la eficiencia en el uso del agua? ¿Qué se puede hacer? Creo que una de las aproximaciones más comunes que se han hecho en México es tener tarifas diferenciadas, por ejemplo. Entonces, yo a la industria no le cobro lo mismo que a una persona que viene del Infonavit. Entonces, esa persona del Infonavit tiene agua altamente subsidiada y al de la empresa, pues trato de cobrarle lo que es, ¿verdad? O si se puede más, ¿verdad? Lo que pasa es que necesito compensar para no depender de los subsidios del gobierno, es decir, de los presupuestos del gobierno. O sea, de hecho, no muchos, creo que unos muy poquitos organismos operadores en México están en números negros, la mayoría son números rojos. O sea, en realidad, números negros son aquellos organismos que están en localidades donde tienen un fuerte sector industrial que puede subsidiar de alguna manera el costo. Ciudad Juárez. Juárez tiene una junta municipal económicamente muy sana, o sea, en el sentido financiero, por lo menos, o sea, pero es gracias a ese esquema diferenciado. Ahora, esto, desde luego, mantiene números negros, pero la inversión que se requiere es mucho mayor que lo que se puede recuperar vía pago de servicios, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a tener que invertir dinero de los contribuyentes de alguna manera o encontrar un esquema financiero para hacerlo, porque aquí el ingeniero Vázquez, que trabajó mucho tiempo en la COSEF y en el Banco de Desarrollo, sabe, por ejemplo, una planta desalinizadora no va a salir, no sé si se pueda costear con puras cuotas al agua, ¿verdad? O sea, pero necesita un apalancamiento muy fuerte. Entonces, y para allá vamos. Entonces, vamos a tener que hacer inversiones muy fuertes de infraestructura. Juárez, por ejemplo, pues tiene tuberías desde el siglo antepasado, que necesitan ser sustituidas porque pues ya se acaban. Y trabajar un poco más en la sectorización, ¿no? Porque luego la presión que llega a mi casa a lo mejor no es la misma, desafortunadamente, que llega, no sé, a la periferia, ¿no? Sí, de hecho, precisamente, pues esa es la finalidad de tener control de presiones en sectores más pequeños que se puedan regular y también el cambio de la tubería. Está trabajando porque sí hay un retraso. Y además uno se encuentra fugas por doquier y no es culpa de la Junta, es culpa de los años, ¿no? Sí, es que también, pues, por ejemplo, o sea, muchas veces sí decimos de que incluso nos quejamos en los trabajos y todo, pues bueno, o sea, sí, pues tenemos que abrir y tenemos que entrar, ahora sí que y cambiar la tubería, Y es porque no hay otra. Ajá. Pero pues obviamente quisiéramos más recursos, más personal, pues para poder atacar todo, pero la ciudad está creciendo también, sí. Bien, yo voy a retomar un poco esto de la desalinización, sí, pero nosotros estamos literal en medio, o sea, lejos de donde está el agua salada, muy lejos. El año pasado, en el coloquio de investigación, invitaron a una persona de la Junta Municipal de Aguas de Monterrey y ella decía que era más barato el tratamiento del agua y la desalinización y ahora sí que el transporte obviamente desde el litoral, ¿no? Y eso que era Monterrey, que está bastante más cerca que nosotros. Es carísimo pensar en traer el agua de otros lugares. Entonces, nosotros deberíamos de estar pensando en desalinización o deberíamos de estar pensando en tratamiento como un hecho dado de que sí, efectivamente, porque creo que ahí, sí, también entra la cultura del agua. En el tema del tratamiento del agua, sí, en alguna ocasión alguien decía, es que si ustedes vierten el aceite que usaron para hacer papas fritas al drenaje,
quitar ese aceite de esa agua es muy difícil y muy costoso. Entonces, ¿qué es mejor? Quisiera tomar dos puntitos antes de trabajar. Uno es, igual que en la energía, en el caso del agua, la medida que más agua ahorra es evitar el desperdicio, es la eficiencia. Si nosotros bombeamos agua de 100, 200 o 300 metros, tiene un costo ilícito muy elevado. Luego lo distribuimos y luego lo utilizamos en nuestras casas. Bueno, resulta ser como que de cada 100 litros que extraje, entre 15 y 30 se perdieron. Entonces, no solamente por abusos, sino eso. Entonces, sí, una de las medidas importantes es controlar precisamente las fugas, y lo que decía Ana Cristina, pues es muy interesante, ¿no? De que podamos con sensores detectar esas fugas. La otra es que me quedé pensando en la respuesta de los centros de investigación o de Ana Cristina. Y yo creo que una función importantísima de la academia, de la universidad, sí es desarrollar la tecnología y eso, pero es si investigamos los fenómenos naturales a fondo para mejor entenderlos y poder predecir mejor las cosas. Lo que hace CKT. Lo que hace CKT es tratar de poner en claro los patrones climáticos, los comportamientos de la atmósfera, y luego ver cómo eso impacta, y en base a ese conocimiento ir instrumentando medidas y demás. Entonces, yo creo que la función de investigación pura, científica, de fondo, es importantísima, y eso solo se da en las universidades. Por otro lado, la industria. Bien, cuando la industria llega, por ejemplo, cuando se habló mucho aquí el nearshoring, por ejemplo, ¿no? Tres cosas eran lo que preocupaba. Uno, ¿hay disponibilidad de terreno? Si terreno tenemos. ¿Hay agua? Y la respuesta es sí, pero o muy profunda y con mala calidad. Pero agua aparentemente tenemos para un buen rato. Pero no quiere decir que podemos disponer de esa agua mañana. Entonces, la tercera pregunta era personal suficientemente capacitado, el número suficiente para... Pero bien, hablando del agua, efectivamente, no sería factible, no creo que nadie lo pretendiera, tierra adentro llevar agua desde el mar para desalinizar. Pero hay muchísimas, digamos, acuíferos o cuerpos de agua con muy mala calidad, agua salada, que estamos desalinizando o desalando, no necesariamente agua de mar, sino salobre, agua salobre, como hacen en El Paso y como probablemente tengamos que hacer nosotros dentro de no mucho. Entonces, sí son opciones, es la misma tecnología, pero, digamos, el origen es diferente. A eso se refería el doctor con las diferentes calidades del agua. Exacto. Y otra cosa que quiero ya nomás con esto puntualizar es, digamos, la actitud y la conducta del sector privado. Yo creo que cada vez más en el sector privado, sobre todo en lugares como el nuestro, que supuestamente tenemos industria seca, cada vez hay más conciencia de la necesidad del agua, el valor y lo que va a pasar si hay escasez. Y yo sé de muchas plantas, de muchas corporaciones, particularmente las muy integradas, que adoptan programas de conservación, programas de sustentabilidad, optan por certificaciones o por acreditaciones donde tienen, digamos, sí, un sello, porque hacen un esfuerzo por controlar el agua, por reciclar, por educar. Entonces yo creo que ahí, por supuesto, es todavía hay una necesidad muy imperiosa de impulsar esos programas, y ahí también la academia, la universidad apoya muchísimo. Necesitamos gobernanza, por otro lado, pero creo que la actitud de la industria es más consciente cada vez. Faltará muchísimo, por supuesto, pero aquí en Juárez tenemos buenos ejemplos de buenas prácticas en muchas plantas. Pues aquí en Juárez, porque si nosotros nos vamos a Lerma, nos ponemos a llorar. Sí, sí, sí. Y es porque supuestamente allá tienen agua en abundancia. Supuestamente. Sí. Muy bien. Antes de pasar al siguiente tema, que es políticas públicas, voy a abrir el micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestros panelistas. Está muy interesante, ¿no? Muy bien. Entonces, perdón, adelante, Galia. Una pregunta. Bueno, la crisis hídrica es evidente, la UNO ya nos declaró en bancarrota hídrica. Ciudad Juárez lleva 2 años en sequía severa, de 5 a 10 años el pago es todavía peor. Entonces, desde mi inexistente conocimiento,
más que adopción de tecnologías al menos a nivel local, me gustaría mejor expandir el conocimiento y la cultura del agua, no tan solo en las universidades, sino a toda la ciudad, porque al final del día las tecnologías avanzan hasta donde las barreras culturales y socioeconómicas nos lo permiten, y eso es una realidad. Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, algo que también nos caracteriza mucho es la segregación estructural, que no nos permite tener ni la misma cantidad ni la misma calidad de agua en toda la ciudad. Entonces, mi pregunta es, ¿no sería mejor, al menos aquí en Ciudad Juárez, atacar primero esa parte social, cultural e informativa sobre precisamente la escasez de agua? Porque me imagino que si como sociedad conociéramos mejor todas estas repercusiones, me parece que le exigiríamos más al gobierno, a las industrias, que respeten esa agua, porque pues al final del día, ¿cuánta agua nos queda hasta que aprendamos que no es infinito este recurso? Adelante. Bueno, creo que no quedó tan claro como lo planteamos, pero, o sea, para combatir todos estos problemas del agua, como bien mencionas, o sea, no podemos valernos solo de la tecnología. De hecho, sí tenemos que hacer un trabajo bastante fuerte en la parte, pues sí, atacar la parte socioestructural, también atacar la parte cultural y como bien mencionamos, o sea, simplemente por cómo es nuestro ecosistema, nosotros tenemos un enfoque y una cultura distinta a cómo se presenta en el sur. O sea, nosotros no vamos a sentir la misma presión hídrica que como la sienten en Chiapas, que es, pues, básicamente llueve todo el día, independientemente si hay infraestructura o no. Y en ese sentido, pues sí, o sea, uno de los trabajos también de la academia y de la universidad es generar estos puntos para informar a la ciudadanía, para generar dinámicas que puedan incluir toda esta concientización y hacer estos cambios de paradigmas. En una conversación con los doctores, a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero ya ha ido cambiando poco a poco cómo nosotros observamos el agua, que antes se consideraba como un recurso infinito, un recurso renovable, y actualmente ya no es un recurso renovable, es un recurso no renovable. Yo cuando estaba en la preparatoria, incluso en la secundaria, al final del curso, lo que se hacía era comprar una pipa para bañarse todos. O sea, ese tipo de cosas ya era algo común, era una práctica que no se veía tan mal. Ahorita hacer algo de ese tipo, de desperdiciar, pues, unos 800 litros nada más porque terminaste la secundaria, pues como que no está bien. O festejar el día de San Juan. O festejar el... Sí, entonces... Es más, ellos no saben de qué estamos hablando. Y entonces sí hemos ido dando pasos poco a poco y pues sí, o sea, es multifactorial lo que tenemos que hacer para abarcar todo eso. O sea, tenemos la parte tecnológica, hay que trabajar en eso, tenemos la parte de gestión, tenemos la parte de gobernanza y también mucho la parte social. O sea, mucho trabajo para poder hacer nuestra propia cultura del agua, porque también la cultura de aquí de Juárez no va a poder ser replicable en otro lado. Entonces, eso también es un trabajo específico. O sea, tiene que ser muy regional y pues a nuestras limitaciones geográficas y sociales. ¿Me permite hacer un apunte sobre estos temas? Porque creo que la compañera tocó un punto muy importante. Yo diría que la dimensión social no se limita al agua. O sea, vamos a decir, si vemos todos los problemas ambientales, los residuos, la calidad del aire, todo necesita de una estructura social. Uno de los retos que tiene Ciudad Juárez es que, bueno, yo sí soy aborigen de aquí, o sea, yo nací aquí, toda mi familia nació aquí, pero un alto porcentaje de juarenses son migrantes. Pues no tenemos una identidad juarense muy arraigada. Inclusive a veces juzgamos mucho los chihuahuitas, ¿verdad? O sea, pero la verdad es que nos falta construir una vertebración social entre vecinos, entre miembros de la sociedad. No tenemos realmente, por ejemplo, en muchos países, el ciudadano común
participa en no menos de unas 10 organizaciones de la sociedad y paga su cuota. O sea, aquí nosotros, ¿cuántas organizaciones participamos? De las que sean, desde padres de familia, desde ONGs, o sea, no subsidiamos nada, no pagamos nada, no participamos en nada, y hay veces que ni siquiera hablamos con los vecinos. O sea, entonces, el trabajo social de la educación ambiental, el trabajo de, digamos, de influir en las políticas públicas, pasa por la vertebración social. Entonces, mientras no atendamos el problema de la vertebración social en Ciudad Juárez y la identidad como juarenses, o sea, pues este tema va a ser el reto para resolver todos los problemas, no nomás el del agua. ¿Alguien más? Sin embargo, creo que estamos en un buen momento y hablamos de tecnología y hablamos de conocimiento y de educación y de cultura. Bueno, estas mismas herramientas tecnológicas actuales, tales como las redes sociales, pueden ser un instrumento muy fuerte justamente para esa labor de educación, de culturización y de desarrollo de esa identidad. En el Observatorio del Agua convocamos a ambos lados de la frontera y nos acercamos con la autoridad que maneja el agua en El Paso, Texas, y aquí en Juárez. Me decían, oye, pero tenemos 15 años tratando de ponernos de acuerdo y no lo hemos logrado. ¿Qué va a ser diferente en esta oportunidad? Y yo les decía, bueno, hace 15 años no teníamos el estrés hídrico que tenemos hoy. Claro. Para empezar, tampoco teníamos el Internet de las cosas, tampoco teníamos las redes sociales, tampoco teníamos la inteligencia artificial. Entonces, creo que ahora hay una serie de herramientas muy accesibles, de gran penetración, que necesitan un esfuerzo, por supuesto, pero podemos tomar ventaja de ello. Antes era bastante más complicado hacer llegar esa información a la población en general. Y bueno, sí, yo estoy convencido de que hay que empezar por los niños, ¿no? Y ir escalando ese conocimiento. Y bueno, ahora los niños también están metidísimos en redes sociales, entonces, ¿por qué no enfocar de buena manera una campaña en ese sentido, a través de las propias redes sociales? Bien, ahí voy a opinar un poco, porque Sí, tenemos un enemigo que es el scrolling, ¿sí? Que las personas no ven lo que no les interesa. Estábamos justo en pandemia cuando con un estudiante hicimos un estudio de por qué si todo el mundo está conectado constantemente, porque no hay un impacto real en la cultura ambiental, ¿no? O en la cultura del agua. Es precisamente porque pues el algoritmo está diseñado para presentarnos lo que nos interesa. A mí definitivamente mis redes sociales siempre me están presentando temas ambientales, que es lo que me interesa, pero a las personas que no les interesa eso ven otras cosas. Entonces, tenemos un enemigo a vencer, que es precisamente ese scrolling. Entonces, Perfecto, pero creo que no por eso vamos a dejar de hacer. Esto lo tenemos que hacer, no sé yo. Es una oportunidad también. Sí. ¿Levantó la mano? ¿No? Muy bien. Ok, aquí y allá. Yo quiero preguntar por la infraestructura. A nivel de infraestructura, sabemos que Ciudad Juárez ha crecido muy mal, ¿no? O sea, que luego ya la se va. Y siento yo que Juárez es como una casa vieja. Es como una casa que igual sale mejor derruirla y hacerla de nuevo para que quede bien. Obviamente es algo que no se puede, ¿no? O sea, obviamente es algo que no, o sea, es difícil. Pero igualmente en algún punto sí va a llegar a tener que tenerse en cuenta hacer cambios grandes, o sea, hacer igual cambios en todas una colonia, en todas, igual y se tiene que comprar terrenos o derruir cosas. ¿Qué tan lejos creen que estemos de ese punto? O sea, ¿qué tan lejos creen o qué tan cerca? Bueno, mira, en temas de infraestructura, pues sí, o sea, tenemos un atraso de 50 años o más en cuestión de infraestructura. Ahorita estos años se ha estado trabajando en ello. Desde la sectorización, es algo que no estaba, se venía implementando hace 4 o 5 años. El cambio de tuberías, obviamente se le da prioridad a las colonias que tienen tuberías más viejas, que presentan incluso cambios de color, precisamente porque hay tuberías todavía de fierro y pues están cambiando.
pero pues hay un factor muy importante, que es el dinero. O sea, con dinero todo podemos, pero la verdad, o sea, estamos limitados en el recurso, y nuestro recurso, sí mucho va a la infraestructura de cambio de tuberías, pero otro también es a mantenimiento en tanques, otro es para cambio de bombas en los pozos. O sea, se tiene que distribuir todo y tratar de gestionarse de la mejor manera. Sin embargo, pues sí se está atacando, nada más que pues a proporción, ¿no? O sea. Por ahí alguien más levanta la mano. Adelante. Bueno, buenas tardes. Soy Josué García. Nada más quería preguntar, bueno, también hablando de este tema alrededor de lo que sucede con el agua, pues me hace pensar en esto que se nos enseña sobre el ciclo, ¿no? Y cómo dentro de ese ciclo no hemos metido todas nuestras actividades humanas. Me parece que el ciclo natural del agua va a suceder solo independientemente de lo que nosotros hagamos. Y la realidad es que la poca agua que llegamos a tener en la ciudad, que a veces nos cae en forma de lluvias tormentosas, no la aprovechamos, ¿no? O sea, realmente no hay infraestructura que capte esa agua, que pueda reutilizarla, ni siquiera infraestructura que ayude a que se devuelva al subsuelo, ¿no? O sea, el agua que nos llega cada determinado tiempo se va, se llena de contaminantes y no se aprovecha, ¿no? Y la otra parte, pues históricamente no hemos tenido un respeto ni por nuestros ríos, ni por nuestras acequias, ni por nuestros arroyos, ni por nuestras zonas inundables, ni por las riberas, ni por ningún elemento geográfico natural que nos permita gestionar el uso del agua, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntar, desde cualquiera del ámbito académico o de la Junta de Aguas, ¿qué hay al respecto actualmente del trabajo con esos recursos naturales que también forman parte de este sistema del agua? Si me permite, ¿qué sería? Antes de la pandemia, se me olvidan las fechas, pero fue antes de la pandemia. Justamente todavía estaba Mario en el banco y con un financiamiento parcial de ellos nos dieron la oportunidad de trabajar con un grupo muy amplio de personas para crear una estrategia de infraestructura verde. A partir de este paradigma, ¿no? De que en Juárez la lluvia es una maldición. A veces me digo, oiga, ¿va a llover? Sí. No, no puede ser. ¿Cómo que va a llover? O sea, las goteras. ¿Sí? Cuando en un lugar donde estamos, la lluvia debería ser una bendición. O sea, oye, va a llover, qué bueno, que llueva. O sea, nos va a caer mucha agua y algo, digo, deberíamos poderla aprovechar. La verdad es que ese paradigma no lo hemos todavía terminado de... Gracias a este esfuerzo que se hizo a partir de la universidad y con el apoyo del banco y con la participación inclusive, bueno, la junta municipal fue fundamental, inclusive trabajamos con organizaciones de campesinos y hicimos todo un proyecto muy amplio para tratar de encontrar una estrategia para darle a la ciudad la posibilidad de tener una infraestructura verde, ¿cómo diría? Sustentable. O sea, el problema que tiene no nomás Juárez, sino la mayor parte de las ciudades, es que su normatividad, bueno, les voy a decir, porque es muy extenso el tema, pero una de las primera pregunta que tuvimos que resolver con unos estudiosos jurídicos, doctores, que se pusieron a quemarse las pestañas para decidir de quién es el agua de lluvia. ¿Es del Estado, de la Federación o del municipio? Porque depende de eso, pues, ¿quién va a poner la lana? ¿Va? O sea, entonces, el agua que está en el suelo o en un río, está claro, es de la Federación, pero el agua de hecho, en la práctica, el agua que está en la calle es del municipio, pero ¿y el agua de la lluvia? O sea, lo que está cayendo, en algún momento, inclusive, en un planteamiento al principio, nos decía con agua, no pueden usar el agua de lluvia porque nosotros ya la tenemos contemplada en nuestros planes de riego allá en el valle. O sea, pero pues, ¿por qué te apropias de esa agua? O sea, ¿dónde está la facultad para que te apropies de esa agua? Finalmente, el misterio fue, la solución fue que el agua de lluvia era propiedad vamos a decir, del municipio o de la persona que la capta en su propiedad. Y una vez que se infiltra o entra un cuerpo de agua, bueno, pues ya cambia de jurisdicción. Pero
a ese nivel estamos, o sea, ni siquiera podemos crear un marco jurídico que diga, bueno, vamos a crear, nosotros le llamamos, porque no tuvimos la creatividad de pensar un nombre, le decíamos el ente del agua. O sea, el ente del agua, porque Ciudad Juárez no tiene una no es, la Junta Municipal va y desasolva y seca los charcos y todo eso, pero lo hacen de buena onda, o sea, no les toca. O sea, no está en, digamos, o sea, porque tienen el equipo y tienen los técnicos, las bombas y todo eso, por eso lo hacen. Pero en realidad no hay un marco jurídico que diga, por ejemplo, el municipio dice, todo el agua de lluvia que cae en una propiedad no puede salir a la calle. Y eso está en la ley. Pero ¿quién va y la vigila? O sea, aquí, por ejemplo, es un supermercado o un centro comercial, todo su estacionamiento, todo el agua que cae en el estacionamiento no se puede ir a la calle. O sea, tendría que infiltrarse. Todas las empresas, parques industriales, todo tienen que captar su agua de lluvia. Y esto, estamos en un nivel primitivísimo. O sea, esto es nomás para... La razón es fundamentalmente utilitaria, que no se hagan baches. O sea, no es porque queremos la cultura del agua, o sea, no, es para que no se hagan baches. Y para que no se junten. Y para que no se hagan los charcos. Pero aquí el tema es, todavía no llegamos al tema de encontrar un marco jurídico, una política pública que diga, vamos a usar el agua de lluvia. Vamos a hacer del agua de lluvia un recurso, poquito que es, bueno, 300 milímetros al año, multiplíquenlo por la superficie de la ciudad y ya juntan un buen montoncito de agua. Claro. Pero empieza inclusive desde la casa. O sea, ¿cómo le hago yo en mi casa para capturar todo el agua de lluvia y aprovecharla en mi jardín? ¿Cómo puedo hacer jardines uno de los temas que financió el banco en ese tiempo fue, por ejemplo, crear una paleta vegetal. Vamos a pensar, o sea, ¿por qué queremos tener árboles que no son de aquí? O sea, porque son más bonitos y magnolias y no sé qué más. O sea, la vegetación del desierto tenemos que conocerla. Necesitamos que los académicos nos digan a ver qué hierbas son bonitas, cuándo florean, de qué color florean y crear una belleza urbanística a partir de plantas del desierto que van a prosperar con el agua de lluvia. O sea, no necesitan riego, o sea, porque ya son de aquí, o sea, con lo que llueve se han vivido. Entonces, el tema es muy extenso el tema, pero ahí inclusive se hizo, en el tiempo de Mario todavía, se hizo un manual para las ciudades del norte de México de cómo implementar infraestructura verde en las ciudades. O sea, trajimos expertos para hablar de temas de salud mental, temas de ecología, o sea, y hubo los desarrolladores, por ejemplo, los que hacen las casas, estaban emocionadísimos, ¿verdad? O sea, oigan, vamos a hacer esto. El siguiente interacción que hubo fue modificar la ley de desarrollo urbano sustentable del Estado o de la ciudad. Se creó una estructura que decía los proyectos urbanísticos deberán ser evaluados de infraestructura verde. Cambió la administración y quitó esa ley. O sea, entonces no hemos podido todavía como ciudad ni siquiera ir construyendo de manera consistente un marco que nos permita avanzar pues, en esa dirección, ¿verdad? Si me permites. Sí, ya que fuiste aludido. Sí, la iniciativa era esa, Congreso del Estado y luego los cabildos. Y lo hicimos en varias ciudades. Y sí es posible. En 4 ciudades lo hicimos, solo en una funcionó, Hermosillo. En Hermosillo puedes ir y hay unos camiones de infraestructura verde. Ninguno de las otras ciudades funcionó. Pero lo que me quería referir ahorita es un ejercicio que hicimos hace un par de años en una nave industrial. 220 milímetros de lluvia promedio por año, un terreno muy grande que ellos tienen, una planta muy grande. Y bueno, una cosa es los techos de la planta, que se mantienen razonablemente limpios, y otro es el terreno de estacionamientos, patios de maniobras y demás. Considerando únicamente el agua que podríamos captar de los techos y considerando las tarifas diferenciadas que pagas por un alto consumo, el metro cúbico pues, es muy significativo. Bueno, simplemente con esa medida
se ahorraban aproximadamente como un 20% de los costos anuales de agua, recuperando miles de metros cúbicos. La inversión requerida se amortizaba en 2 años y 8 meses. Fue un estudio de factibilidad, ahí está. Pero ¿qué es lo que sucede? Esas grandes organizaciones, aunque lo consideran y dicen, probablemente no es el momento, no lo tenemos ahí en cartera, no queremos meter otra variable más a nuestro sistema de producción que nos ponga en riesgo. Entonces, lo que decías, mientras tenga el agua, puede ser así. Pero ahí tengo en reserva esta posibilidad. Pero los números, aunque aparentemente llueve poquito, o como dicen muchos, aquí no llueve, realmente los números dicen otra cosa. Es significativo, es rentable, las inversiones se recuperan muy rápido y bueno, dependiendo ya de un proceso, un tratamiento adicional que pudiera darse, un tratamiento relativamente sencillo. Casi por esa alimentación. Sí, un agua de primerísima calidad para otros usos. Sí. Sí. Entonces, ya... Perdón. ¿Saben cuál es el problema para todo esto? Gobernanza. No tenemos leyes suficientemente fuertes y las que tenemos que no son malas, no tenemos capacidad de aplicarlas. Eso es el problema. Entonces me voy a saltar la pregunta que iba a hacer. Deme un segundo, voy a hacer la última pregunta y después le cedo la palabra a usted, nada más un poco para cierre. ¿Qué acciones concretas pueden hacerse desde el ámbito local para contribuir a la sostenibilidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer todos? Bien, adelante. Bueno, ok. Pues obviamente siempre decimos de que ciérrale la llave, ¿no? O sea, lo básico. Que no está mal, claro que sí. Pero también desde educarnos, desde conocer, no valoramos lo que no conocemos como personas. Entonces, si no conocemos que nuestro recurso es finito, que tenemos 2 acuíferos compartidos con Estados Unidos, que nuestra gestión no va nada más local, que tenemos una dependencia que hace esta gestión también, nosotros no le vamos a revalorar las cosas. Y desde ahí, pues bueno, a lo mejor tardamos un poquito más en bañarnos, no nos importa, hacemos el riego con agua potable sabiendo que a lo mejor podemos conectarlos al agua tratada, al agua de la línea morada. Son pequeñas cosas que a lo mejor vamos a decir, bueno, siempre es lo mismo, no es que siempre es lo mismo, pues es que a lo mejor no hay otra fórmula. Son cosas sencillas que podemos hacer y que podemos implementar, pero que a lo mejor nos falta que todos la hagamos, porque a lo mejor decimos nada más, pues yo sí lo hago, pero pues, ¿y los demás? O sea, hay que hacer. Claro. Nada más. Lo que pasa es que de pronto decimos, bañamos en menos tiempo. Específicamente, ¿qué significa eso? Porque a lo mejor alguien va a decir, bueno, es que yo me baño en media hora, entonces como que con que me bañe en 25 minutos. En promedio, ¿en cuánto tiempo se deberían de bañar las personas para cumplir con la cuota de 5 minutos? Por ejemplo, bueno, en teoría son 5 minutos. Sí. Yo tenía una roommate, en serio, que yo tenía un problema con ella porque duraba 40 minutos bañándose. Yo le decía, ¿en serio? O sea, ¿tardas tanto? Y luego, yo si me baño y yo pongo música y yo o sea, me generaba conflicto el ser su roommate porque yo sabía que duraba mucho bañándose. O sea, yo decía, o sea, dale calmado, ¿no? Vamos a bajarle un poquito. Pero no, o sea, desde esas pequeñas cosas que uno dice, o sea, yo trabajo en esto, a mí me gusta investigar o aportar en algo al agua y veo que mi roommate dura 40 minutos bañándose, entonces como que es incongruente, ¿no? En teoría debemos durar, pues ya ves que nos dan los relojitos de 5 minutos. 5 minutos es bien. Sí. Nosotros tenemos un consumo per cápita de 300, ¿cuántos kilos hay? 340, 300, ahorita andamos como en 340. El Paso lo trae en 500 y ellos tienen mucha agua, no se mueren mucho. Las Cruces está como en medio de los dos. Pero no se trata de competir con los que usan más, ¿no? O sea, hay que competir con el estándar que dice la ONU, que es arriba de 200, un Israel. O sea, el chiste es irlo bajando. Que aquí en Juárez, déjenme les digo que sí lo hemos bajado en los últimos años. Estábamos en 360, pero ya estamos en 340. Entonces lo hemos ido bajando, a pesar de que... no, bueno, en 5 más o menos. El punto es que
también somos mayor población y tenemos mucha población flotante. Entonces, obviamente, los cálculos están con la población, ¿verdad? Claro. ¿Qué será? Pero, sí, 5 minutos es bien. 5 minutos es bien. Bueno, Claro. aportando a los 5 minutos, el dato es que 5 minutos equivalen a 100 litros diarios. ¿Lo oyeron? O sea, básicamente por minuto adicional son 20 litros que te estás echando de agua. Es así como el promedio. Obviamente, pues podemos hacer reducciones. Por ejemplo, hay un hábito que casi nadie hace y que debemos implementar principalmente en invierno, que es que dejamos salir el agua fría para que esté caliente. Es algo que pues hacemos en automático, pues sí, obviamente nadie se va a meter a bañar cuando hace 5 grados y el agua está bien fría. Entonces, ese minuto en lo que tarda en calentarse son 20 litros de agua que podrías utilizar ya sea para esa misma agua para trapear, esa misma agua para regar, para lavar. O sea, ese es un hábito que podemos implementar muy, muy fácil. De hecho, el baño es de nuestras actividades que más consume agua, además de los alimentos. Y, por ejemplo, también el hecho de cerrar la llave, súper importante también. O sea, lavarse los dientes con la llave abierta, de que si te lavas con un vaso de agua y te cepillas, equivale a 1 litro más o menos, pero ya con la llave abierta lo subes hasta 10. Entonces, a pesar de que sean 3, 4 minutos que esté ahí, o sea, ya es bastante los cambios que haces. Ya nada más para agregar, lo otro que también podemos hacer es reparar nuestras fugas. Muchas veces de que, pues está goteando, sí gotea, no pasa nada, pues es una gotita, ¿no? Y no me molesta. Pero esas gotitas, ¿cuánta agua es la que desperdiciamos? Reparar también las fugas. Hay 2 cositas más. Por ejemplo, todo cuenta. Una lavadora en la casa cargada a la mitad o menos de la mitad, con la carga completa de agua, es un desperdicio. Claro. La recomendación siempre, incluso los fabricantes de electrodoméstico, es cargarla para que sea eficiente. Entonces, pues esa es una recomendación. Y, por ejemplo, en la Junta considera que en el verano el aparato de aire evaporativo que tenemos es como si tuviéramos un habitante más. Entonces, hay 500,000 cuentas, medio millón de cuentas de agua, ¿no? En la cuenta de agua. Significa que son 500,000 casas, números redondos. Cada casa tiene cuando menos un aparato de aire acondicionado. En el verano equivale a que tenemos una población adicional de 500,000 más de personas. El 500,000 y medio que somos, más otro 500,000. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchos de esos aires son muy ineficientes porque están desnivelados, porque no empujan, porque no enfrían. Y se tira agua de una manera increíble, particularmente en los veranos. Una medida muy efectiva de ahorro, de control, es verificar y comprobar ese tipo de cosas, que estén perfectamente nivelados y funcionen válvulas y demás, ¿no? Darle el mantenimiento que necesitan. Claro. Es parte de la cultura. Por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Raúl Holguín. Tengo unas preguntas muy específicas, partiendo de la base académica que supondría beneficiar a este tema. ¿Qué está haciendo la universidad, qué está haciendo la Junta Municipal de Aguas para atender los programas nacionales estratégicos, específicamente el de aguas, ¿no? Y cómo lo está llevando a los programas nacionales de investigación e incidencia, suponiendo que hay una parte importante de la sociedad, ¿no? La ley de aguas contempla en su título 6 que la cultura del agua debe ser una prioridad para la nación. Bueno, ¿qué estamos haciendo en ese sentido, no? ¿Hacia dónde va nuestra política pública? ¿Qué acciones se están implementando? Adelante. Yo podría hacer una anotación muy rápida, a lo mejor no cubro todas las respuestas a la pregunta, pero a mí me parece que la universidad tiene varias dimensiones, o sea, como que varias capas en las que debe atender este tema. Desde luego está la cultura general que debemos promover en la universidad, pues en nuestros propios baños, en nuestras propias instalaciones, o sea, eso es parte de nuestro proceso formativo. Pero hay otra dimensión que es muy importante y es ir más allá de donde estamos. Es decir, hoy por hoy, pues tenemos un razonable conocimiento de cómo depurar el agua, de cómo ahorrarla. Digo, que lo pongamos en práctica es otra cosa, pero el conocimiento en sí, la tecnología para hacer eso sí. Pero la parte donde yo siento que la contribución de la universidad es fundamental es en lo que no conocemos. Por ejemplo,
voy a sacar algo porque aquí mi colega ha estado trabajando mucho en eso. Por ejemplo, los PFAS, ¿no? O sea, o los contaminantes emergentes. O sea, estos ni siquiera los regulamos, ni siquiera están contemplados así, y el efecto que tiene en la salud y el efecto que tiene en la calidad del agua es muy importante. Hoy por hoy, por ejemplo, Estados Unidos, a partir del próximo año, va a hacer que todos los organismos de agua tengan monitoreo de PFAS. Pero nosotros ni siquiera tenemos laboratorios para medir PFAS. O sea, no es un tema que está ni siquiera en la agenda. Yo digo que ahí la universidad tiene un rol muy importante de traer a la mesa la discusión de temas emergentes, de los temas, pues digamos, que nos van a afectar, pero que en este momento no somos conscientes. Y en ese sentido, siento que ese es su nicho, o sea, su nicho más importante. Todo lo demás es muy importante, participamos yo les diría, por ejemplo, constantemente estamos participando en proyectos como este que mencioné con el NatBank y la Junta de Aguas para la infraestructura verde, pero como ese hay muchos más. Hemos trabajado en proyectos como el impacto ambiental, por ejemplo, de las infraestructuras de saneamiento básico, o sea que son muy importantes a nivel frontera, por lo menos, al punto de que, por ejemplo, en la frontera, nuestro nivel de saneamiento, tú corrígeme, Mario, porque yo creo que tú tienes las cifras más frescas, pero es vamos a decir, casi el doble que el resto del país, ¿no? O sea, en cuanto a... Yo creo que es el triple. El triple. A nivel nacional debe andar entre el 35, 36, aquí debemos andar en el 95. Entonces, no nos ha ido tan mal en ese sentido. No digo que estemos bien, o sea, pero hemos tratado de ir avanzando lo más posible. Entonces, yo haría esos apuntes nomás así sueltos, ¿verdad? Sé que no es la respuesta puntual, pero bueno, por lo menos es lo que puedo contribuir. ¿Algo más? Yo creo que hay un problema sistémico. Tenemos políticas nacionales, tenemos agenda, tenemos visión, tenemos esto. Y una de las funciones del Congreso es asignar los presupuestos para que eso camine. Cuando se discuten los presupuestos, todas estas cosas no son prioridad y ni siquiera aparecen y ni siquiera se le asigna un presupuesto. ¿Cómo queremos que esas políticas funcionen, evolucionen, caminen, si no tienen recursos? Para mí es una falla sistémica de gobernanza. Probablemente tenga otras causas, raíces muy profundas, pero es una de las grandes razones por las cuales esas agendas nacionales ambiciosas en el papel y demás, en la práctica, no caminan. Déjame abonar algo, porque esto le tocó a Mario también. Este avance que se tiene en la infraestructura de saneamiento se debe en mucha parte al trabajo que ha hecho instituciones como el NatBank y otros. Pero las mismas políticas públicas hoy hacen casi imposible que ese mecanismo siga funcionando. O sea, hoy en día ya no se puede prestar dinero. O sea, antes era muy importante. Si necesitábamos una planta de tratamiento, había dinero para hacerla y se construía. Y por eso tenemos más plantas que el resto del país. Hoy ya no se puede hacer eso, porque la ley cambió para prohibir que pudiéramos financiar ese tipo de obras. Digo, no con ese espíritu, pues, pero ese fue el efecto, pues. Con toda esta información, hoy nos vamos a ir muy tristes de aquí. Sí, ya hay que hablar de algo positivo. Sí, desgraciadamente. Sí, esa es la realidad, muy bien. Pero yo quisiera cerrar con la responsabilidad de todos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ya lejos del problema de las políticas públicas que no van hacia donde deberían de ir, lejos de la parte económica, que no tenemos suficientes recursos para la infraestructura. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Además de bañarnos en 5 minutos, ¿lo oyeron? Máximo. O se pueden tardar más, pero cerrarle a la llave mientras se enjabonan o escuchan música, ¿no? ¿Qué podemos hacer como sociedad? O sea, porque al principio mencionaban eso, que no estamos desasociados. Sí, por supuesto, el gobierno, sí, por supuesto, la academia, pero también la sociedad, como sectores de prioritarios.
Yo voy a opinar algo que es muy controvertido y, o sea, va a merecer abucheos, pero, pero porque creo que es impopular en cierta manera, pero yo creo que una medida muy importante es darle al agua el precio de su valor. O sea, que paguemos lo que vale, porque eso nos haría conciencia, porque es un recurso, o sea, nadie anda regando gasolina en la calle, ¿verdad? O sea, digo, si tiene una fuga la tapa, ¿verdad? Pues nadie quiere estar tirando la gasolina. Claro. O sea, Nadie limpia su banqueta con gasolina. Entonces, siento que el agua no la tenemos apreciada como recurso. Y eso es quizá el primer elemento de formación. No nos gusta porque no nos gusta pagar. Y digamos, digo, aquí lo dirá la doctora García, pero la Junta de Agua es uno de sus, digamos, talones, es cómo cobro el agua. Hasta hace poco ni siquiera la podían cortar, hay que no pagar. Entonces, ¿cómo? Porque es un derecho. Porque es un derecho. Entonces, aquí el tema es, en mi opinión, una de las primeras cuestiones que tenemos que sería efectiva, pienso yo, es que el agua costara lo que vale. Bueno, ya, para concluir, pues como lo mencionábamos ahorita y de acuerdo con el doctor Adrián, yo creo que, y bueno, como mencioné ahorita también, si no le damos el valor a las cosas, pues nosotros no vamos a apreciarlo. Y pues claro que sería lo más justo cobrar lo que se debería de cobrar. Nosotros nos quejamos muchas veces del recibo del agua, pero a veces ni nos quejamos de la luz, bueno, también, ¿verdad? Y del gas, de todo. Pero el punto es que en el agua nosotros pagamos agua y saneamiento. O sea, nosotros pagamos el agua que consumimos, pero también el drenaje. Y nosotros muchas veces no consideramos eso. O sea, nomás digo, es que de agua me cobran tanto. Pero por sanear tus aguas, por cumplir con la normatividad, no vemos eso. Nosotros tratamos más del 96% de las aguas aquí en Juárez. Es una cifra que, como mencionaban, o sea, no está muy alejada de muchos organismos, muy alejado. Entonces, deberíamos de sentirnos orgullosos por el sistema que nosotros tenemos de tratamiento. Si bien las plantas son tratamiento secundario, esperemos que algún día pasen o avancen a tratamiento terciario, que sería lo ideal, llegar a la economía circular. Claro. Bueno, a mí me ha tocado estar en la parte académica y ahora en la parte operativa en la Junta. Cuando está uno de una área, pues obviamente se ven los problemas desde ese punto, ¿no? Pero también ya cuando vas al área operativa, te das cuenta que a veces, o sea, dices tú, quiero resolver todo, pero pues se resuelve con lo que se tiene. Entonces, los últimos años me gustaría mencionar que hemos tenido mucha más inversión que otras veces. Que tenemos en gobierno ha tenido más apoyo la Junta de Aguas estos últimos años. Se han podido hacer más cosas, más avances, pero qué padre que se continuara con esta línea. Entonces, desde cada punto de vista o desde cada actor o cada perspectiva, nos competen cosas diferentes. Como ciudadanos, a lo mejor decimos, pues bueno, sí nos falta educación ambiental, pero también tenemos el ChatGPT para preguntarles cosas que a lo mejor pues no son necesarias, o sea, podemos investigar también, o sea, la curiosidad, no sé, o sea, el querer saber, pues no está peleado con ChatGPT, pero nada más, o sea, no nada más de otras cosas, sino del agua. Entonces, el conocer es algo fundamental, como mencioné. Entonces, eso es primordial para poder valorar el agua y poder saber, decir, bueno, a lo mejor no me están cobrando lo que debería ser, pero no, nosotros siempre decimos que nos cobran más. Yo nada más quiero poner como punto final que debemos de trabajar en colaboración. El agua es el común denominador en todas las actividades, en todas las carreras. Siempre necesitamos agua en nuestro día a día, en la ropa, en todo lo que utilizamos. Entonces, pues obviamente deberíamos de ponerle un poquito más de atención y lo que está a nuestro alcance, pero hacerlo. Eso sería como el mensaje que venía. Yo, bueno, igual, a lo mejor digo algo claro, porque una de las cosas que siempre he pensado es que, y no solamente para el agua, sino en materia ambiental, es que siempre relacionamos toda la parte como recursos naturales, o sea, como recursos, y lo ligamos mucho a la parte de cuánto nos cuesta, cuánto dinero, pero si lográramos separar un poco esa parte,
que es muy importante para la toma de decisiones y verla por lo que es, porque en realidad, pues todos estos recursos, el agua, la electricidad, pues todo eso proviene donde nosotros nos desempeñamos, o sea, donde nos movemos y dependemos de ellos no solamente para nuestras actividades, sino en general para todo. O sea, entonces si pudiéramos poder cambiar ese paradigma un poco de que, o sea, la naturaleza no solamente es un recurso, sino también es como, pues, algo que es parte nuestra, o sea, no solamente ajeno. O sea, nosotros formamos parte de un ecosistema, entonces a lo mejor ahí también podríamos ver esto de darle el valor real al agua principalmente, porque no somos ajenos, o sea, hablamos del agua como si el agua fuera ajeno a nosotros, hablamos de la electricidad como si fuera ajeno a nosotros, pero en realidad no, o sea, todo forma parte de un ecosistema y si pudiéramos integrarnos a eso y ver esa parte de que, no, pues, o sea, el agua no solamente me sirve para tomarla, sino pues también, o sea, está en las plantas, y tengo que entender cómo funciona el agua, cómo funciona el ciclo del agua actualmente, o sea, de dónde viene, como mencionaba, de dónde viene nuestra agua simplemente. Pues ya con eso ya le vas a dar un valor agregado a eso y ir a la acción, o sea, que no se queden palabras, sino implementarlo en tu casa, un paso a la vez. Si te cuesta mucho bañarte en 25 minutos, pues ahora bañate en 20 y le vas reduciendo así si quieres por minuto, pero pues es esa parte, hay que tener conciencia. Sí. Algo que Bueno, ya añadir, nos quedan un par de minutos para hacer esa conversación. Sigo yo pensando que, bueno, necesitamos como sociedad disciplinarnos. Necesitamos cumplir para poder exigir. Estaba yo viendo, por ejemplo, entre 60 y 70% de la actividad de la población económicamente activa es informal. Son recursos, son impuestos que no llegan al gobierno, el gobierno no tiene los recursos suficientes para cumplir con todos estos programas y es un problema de fondo. Entonces, como sociedad tendremos que disciplinarnos muchísimo. Y por supuesto, la otra cosa sería educación. Yo creo que todos en nuestras trincheras podemos abogar mucho por ese cambio de actitud, de visión, en las escuelas, en el hogar, donde nos encontremos, ¿no? Y bueno, por supuesto, ¿no? El ejemplo dice mucho más que Así es. que una clase. Muy bien. Muchas gracias a todos. Agradezco su presencia, a los que están aquí acompañándonos de manera presencial y a los que están con nosotros de manera virtual a través de Teams. Hoy, la sesión de hoy se trató de agua y sustentabilidad, de los desafíos a las soluciones, y nos acompañaron el doctor Felipe Adrián Vázquez Gálvez, la doctora Ana Cristina García Vázquez, el doctor Héctor Ferral y el maestro Mario Enrique Vázquez. Les agradezco mucho por todo lo que nos dijeron. Espero que hayan sembrado una semilla y pensar que si no tenemos agua, no tenemos futuro. Muchísimas gracias a todos.